Ahora sí, hermanos, pues les reporto. La semana pasada, después de nuestro servicio, yo estaba muy tranquilo aquí y me dijo mi esposa, pues ¿a qué hora sale tu avión? Sí, es cierto, ya me tengo que ir. Entonces me fui de aquí al aeropuerto, llegué a Honduras el domingo ya por la noche, una paradita en El Salvador, no sé por qué, está a media hora de Honduras. Yo decía, pues ya es más fácil, ¿verdad?, que se sigan de largo, pero el avión hizo esto así. En el siguiente vuelo, nada más me dio tiempo de echarme unas pupusas, salud de ustedes, y me seguí derechito. Y el lunes ya estuve predicando, fue una semana de mucha actividad, todos los días predicando o participando también en tiempos de preguntas y respuestas. Una escuela bilingüe en Tegucigalpa, cristiana, de principios cristianos, que el Señor les ha inundado de alumnos, porque fíjense que me contaron los hermanos que allá se han revelado los cristianos y los católicos a la ideología LGTBQ, BHW, X, Y y Z, y entonces se unieron y dijeron aquí no. Y la escuela que encabezó la rebelión contra esta ideología fue esta precisa escuela. Entonces, muchos padres que no están de acuerdo con esa ideología sacaron a sus niños de otras escuelas y se los trajeron para acá. Entonces, esta institución educativa ya no solo tiene niños provenientes de hogares cristianos y de iglesias cristianas, ahora tiene niños provenientes de hogares católicos, mormones, testigos de Jehová, ateos, agnósticos y de todo. Pero está mejor, porque en esa escuela tienen cultos de capilla diario. Todos los niños al menos 2 veces a la semana van a cultos de capilla. Y además tienen, antes de graduar de la secundaria y preparatoria, ya ve que está de moda hacerles graduación y eso, entonces antes de graduar les forzan a ir a un retiro espiritual. Entonces de 3 días tienen que ir allí a tomar conferencias y clases de Biblia. Además todo el curso, todas las semanas tienen 2 horas de clase de Biblia, toda la semana. Entonces todos los que llegaron allí huyéndole de la ideología aquella, pues ahora se están encontrando con la predicación del evangelio toda la semana, todas las semanas. Así que las clases los tiempos de preguntas y respuestas, usted se imaginará que se pusieron buenos, ¿verdad? Entonces los muchachos preguntaban cosas pues sencillas, como de dónde le salió el mal a Satanás si fue creado un ángel santo. Pues todo el mundo lo sabemos, hermanos. ¿En dónde dice la Biblia, dónde habla la Biblia de dinosaurios? Porque ahí están los restos de dinosaurios, pero no hay una mención de dinosaurios. Todos lo sabemos, ¿verdad? Está fácil la preguntita. ¿Qué hace Dios con los niños que mueren en el vientre? ¿Van al cielo o no? Porque no creyeron en Cristo Jesús. Todos lo sabemos, hermano. Está sencillo. ¿O cómo es posible que vaya a haber gente de todo pueblo, nación y lengua si hubo culturas que nunca tuvieron, por ejemplo, prehispánicas, que nunca tuvieron la predicación del evangelio? Pues sencillo, ¿no? Ya veo que estoy siendo sarcástico, pues se sacan unas preguntonas así que uno dice, ay, mejor me voy al seminario, ahí preguntan cosas más sencillitas. Pero luego la predicación también, a mí me correspondió dar una predicación para secundaria, otra para preparatoria, para los líderes desde kinder hasta preparatoria, y otra para los profesores, todos los profesores de la escuela. Y eso estuvo muy bonito, les voy a decir, porque tuvieron junta y la directora general dijo, después de que tratemos el tema que aquí estamos tratando, va usted, va a tener como media hora, pero se alargaron. Entonces yo le dije, si usted quiere, me ajusto y predico menos de la media hora que me había dicho. Dijo, no. Lo más importante es lo que usted tiene que decir, no lo que estábamos viendo. Así que usted agárrese el tiempo que necesite. Y dije, pues, ¿cómo va? ¿Verdad? ¿A quién le dicen pan que llore? Pues no. Entonces, pues ahí también, hermanos, y ya les mostraré después, cuando acabe toda esta temporada intensa de predicación fuera de la ciudad y fuera de México, les mostraré fotos. Hubo una foto que tomé tras una predicación donde está un muchacho arrodillado, más bien está en el piso y llega postrado y otro de ellos está orando con él a su lado. Y esa fue una escena que vi
todos los días que estuve en Honduras, jovencitos de secundaria y de preparatoria, orando al Señor en respuesta a la palabra del Señor, pero de una manera intensa. Me recordó Nueva York, el campamento aquel, cantando este himno que dice: mi alma alabada fue, y los muchachos allí pasando espontáneamente a orar al piso, llore y llore, hablando de la santidad de Dios y del perdón de nuestro Señor Jesús. Eso fui a ver a Honduras. Y luego me regresé para ir a la Huasteca Potosina el jueves y estuve con los hermanos del entrenamiento pastoral en Náhuatl los 2 días. Todavía ayer andaba yo por allá. Y una cosa muy bonita, hermanos, el ver que los hermanos ya tienen la mentalidad de llegar a las comunidades que no tienen el evangelio, como estaba mencionando hace un ratito. Y ellos ya tienen bien metido en su mente: esto no se puede quedar aquí, tenemos que llevarlo a las demás comunidades. Y son las mejores personas, son las personas idóneas para predicar en esas otras comunidades por los motivos que ya le dije. Saben el idioma y saben los usos y costumbres, saben los caminos, porque además los que ya fueron a comunidades de estas ya saben que son remotos. No es así de, ay, tomo el metro y me deja allí bajo la escalera. No, pues sí hay que meterse en camioneta y luego caminarle entre matorrales y demás para llegar a algunos de esos sitios. Entonces está calientita la cosa, pero se necesitan obreros. Se necesitan hermanos que vayan a entrenar allá. ¿Recuerdan con mucho cariño la visita de hace un año de algunos maestros de esta iglesia? Y están esperando más maestros de esta iglesia. Pero también recuerdan a otros hermanos que fueron a servir, porque todavía hay mucho por hacer, mucha obra por hacer. De hecho, me entregaron una carta que voy a leer, es un poquito extensa, pero voy a leer una parte de ella. Dice así: Ministerio Azteca México, Huejutla de Reyes Hidalgo, 27 de octubre del 2023, Iglesia Cristiana Renovación. Primeramente queremos saludarles en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Con gozo les escribimos confiando que abunden en ustedes la gracia y la paz de nuestro Dios incomparable. En nombre del Ministerio Azteca, y no tiene nada que ver con Banco Azteca, ni le llaman así al ministerio entre los hablantes de náhuatl, queremos expresarle nuestro más sincero agradecimiento a los miembros de la Iglesia Cristiana Renovación por la iglesia recibida por medio del hermano Santiago en semanas pasadas. Lo que ustedes han ofrendado lo hemos recibido como una respuesta a nuestras oraciones y damos gloria a Dios porque podemos decir que Él siempre es nuestro proveedor. Queremos pedirles, hermanos, que sigan orando por esta casa traductora y misionera. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. 1 Timoteo 2:1. Por la provisión de cada uno de los materiales que necesitamos. Oren por esto también. Muchas gracias por ser parte de esta obra a la distancia y aún sin conocerles en persona. Dios, que es nuestro Dios soberano, los ha puesto en nuestro camino para ser de bendición a la Huasteca. Oramos por ustedes para que el Señor siga llenándolos de su gracia, para que cada uno de ustedes puedan cumplir con los propósitos que Dios ha dado a cada uno. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. 1 Corintios 15:58, y firma la hermana Tammy Belder Gades, que es la directora general, y la hermana Reina Alvarado Reyes, que es la coordinadora en la casa misionera en Huejutla de Reyes Hidalgo. Así que, hermanos, pues la gloria es del Señor, pero yo creo que ustedes deben darse un aplauso por el trabajo que hicimos al enviar algunas necesidades. Sí, se pueden dar un aplauso, no pasa nada. Porque el Señor nos está usando y lo que falta. Esto nada más es el principio, lo que falta. Dijeron, ahora que me presentaron ante un nuevo grupo de estudiantes, dijo un hermano, nuestro hermano Santiago, que ya ha estado, ¿cuántas veces, hermano? Y le dije, no las suficientes. No sé cuántas, pero no las suficientes. Vamos a tener que seguir yendo, porque ellos necesitan que alguien les dé el empujoncito. Y ya que agarran cuerda, ya solitos lo harán. Pero primero hay que darles su empujoncito. Y esta iglesia tiene que ser de los que den el empujonzote. Por algo nos tiene el Señor en un grupo nutridito para hacer muchas cosas más.
Así que oren al Señor, hermanos, por este trabajo. Muchas gracias por sus oraciones, porque el Señor me permitió llegar bien. Una aerolínea a la que no le confío tenía el encargo de traerme esta mañana. Y yo dije, ya estuvo, a ver si llego. Ya tenía yo encargado que alguien me sustituyera en caso de que no, pero sí. Entonces, gracias al Señor por eso, porque no pasó a perjudicar, ¿verdad? Es una de esas aerolíneas que se estacionan, creo, ya en un terreno baldío seguido del aeropuerto para pagar menos. Entonces, bueno, pues a lo que salíamos, pero aquí estoy. Y gracias al Señor por eso, porque yo me quedé picado. Espero que ustedes también. Me sentí como cuando va al autoservicio y prueba un guisito y dice, ay, me voy a llevar un poquito para comer en casa, y llega a casa y la esposa ya tiene la comida. Y dice, sí, pero lo vamos a guardar para mañana. Estaba bien rico y ahora me voy a tener que aguantar. Así me quedé yo con Apocalipsis 14, ¿ustedes no? Estaba bien sabroso el filetote y nos lo tuvimos que guardar una semana. Así que váyase a Apocalipsis 14, por favor. Los versículos del 1 al 5 son la lectura que voy a hacer y usted me sigue, por favor, allí en su Biblia. Yo leo en voz alta aquí al frente. Si le es posible, por respeto a la palabra del Señor, póngase de pie y voy a leer Apocalipsis capítulo 14, versículos del 1 al 5. La palabra de nuestro Dios dice así: miré, y aquí que el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como el sonido de arpistas tocando sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son castos. Estos son los que siguen al Cordero a donde quiera que va. Estos han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. En su boca no fue hallado engaño. Están sin mancha. Señor, bendice tu palabra, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Amén. Tome su lugar. Le quiero decir, hermanos, que tuve otra semana más de meditación en este texto, así que no sé cómo nos va a ir. En una de estas Apocalipsis 14 del 1 al 5 nos termina acompañando hasta Navidad, porque sigo relacionando textos y siguen viniendo otras cosas a la mente, a colación de lo que está dicho aquí. Estos 144,000 fueron sellados en el orden de capítulos de Apocalipsis en el capítulo 7. El capítulo 7 ya está después del 6º sello, lo cual significa que ya estamos en la segunda mitad de la tribulación para cuando ellos son sellados. No se espante. No diga, ay, con razón está tan feo. No, ni esperes, esto no es nada. No. Para aquí, cuando ellos son sellados, ya está el Apocalipsis narrando hechos de la segunda parte de la tribulación, lo que se conoce como la gran tribulación. Durante ese tiempo se concentran la mayor cantidad de juicios sobre la tierra. 16 juicios sobre la tierra. En la primera parte solamente 5. En la segunda parte 16. La primera parte es principio de dolores. Después vienen los dolores ya como de parto, como las contracciones que vienen más frecuentemente sobre la mujer cuando está a punto de dar a luz. Así está. El momento más intenso de la ira de Dios volcándose sobre los pecadores no arrepentidos se vive en ese tiempo, pero en medio de la ira el Señor se acordará de la misericordia, tal como pidió el profeta Habacuc en Habacuc 3:2. Y Dios enviará 2 profetas que estarán predicando desde Jerusalén, y su predicación saldrá a todos los rincones de la tierra. ¿Cómo? Quizá el internet, y si no, el Señor tiene mucho poder y mucha creatividad para sacar otra forma de hacer llegar el mensaje de estos 2. Pero aunado a la predicación de ellos 2, habrá estos 144,000 judíos, no testigos de Jehová, judíos. Ellos ya cambiaron su doctrina al respecto porque son una secta, entonces las sectas cambian su doctrina. Los cristianos no cambiamos de doctrina jamás, es la misma toda la vida.
Los 144,000 son 144,000 judíos, 12,000 de cada tribu. 12,000 por 12 son 144,000, 144,000 sellados con el sello de Dios, que Apocalipsis capítulo 7 no nos dice, pero 14 sí nos dice. Tienen el sello del nombre de Dios y de su Padre. Así como los sacerdotes judíos en Éxodo capítulo 28 versículo 9 tenían una plaquita sobre su frente que decía santidad a Jehová, ellos van a tener el nombre del Señor y el nombre de nuestro Señor Jesucristo en su frente, que los identifica como posesión del Señor. Ellos saldrán a predicar por todos los rincones del mundo y entendemos que su predicación va a ser mundial y va a ser mundialmente efectiva, puesto que Apocalipsis capítulo 7, después de hablar del sello de estos 144,000, dice Juan: y entonces vi una multitud presente en el cielo, de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación, adorando al Señor por la salvación recibida. Y me preguntaron, ¿de dónde vienen? Les dije, no sé. Y dijeron, estos han salido de la gran tribulación. O sea, ya estamos en el tiempo, para ese momento de Apocalipsis 7, de la gran tribulación. Y estos están predicando en el tiempo de mayor intensidad de la ira de Dios sobre los pecadores no arrepentidos, pero también en el tiempo de mayor persecución mundial ordenada por el anticristo. ¿Qué país le dije que está creciendo más el cristianismo el día de hoy? Afganistán. Con todo y la persecución. Es que el Señor es poderoso para rescatar a los suyos y mantenerlos firmes en medio de la persecución. No prometió el Señor: ustedes no se preocupen de lo que van a tener que decir en aquel día, porque el Espíritu les dará palabra. Pues los hermanos que están padeciendo persecución, el Señor les está dando palabra para dar testimonio. Y no escribió el apóstol Pedro: y ustedes, cuando les pidan cuentas de la esperanza que tenemos, no se preocupen. El Señor también da palabras allí, pues cuando son confrontados con su fe, estos hermanos están dando testimonio. Así será en aquel tiempo. 144,000, que para Apocalipsis 14 el testimonio de Juan es: miré y vi al Cordero de pie. Es decir, el Cordero está enterito. No es un superviviente de la cruz. Está victorioso sobre el monte Sión, la ciudad del gran rey, dice el Salmo 40. Ahí donde estaba Jerusalén, o donde está Jerusalén. Y allí se reunirá con los 144,000. Y le dije la semana pasada, no 143,999. Todos los que sean sellados, todos serán preservados, protegidos por el Señor. ¿Para qué? Para llegar a este punto. Apocalipsis 14 nos da un vistazo previo de lo que nos cuenta Apocalipsis 19. Usted y yo leímos que estos 144,000 serán primicias, serán el comité de bienvenida del Señor Jesucristo. Ellos se encontrarán con el Señor Jesucristo cuando Él regrese. El versículo 2 dice: y oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como el sonido de arpistas tocando sus arpas. Una vez que nos ha hablado Juan de la concentración de ellos alrededor del Señor para recibirle en su segunda venida, nos habla de la comunión de ellos con el Señor. No solamente aquí, más adelante también, pero aquí hay algo muy particular, porque dice Juan: oí. Es parte de su testimonio, de primera mano. En su primer carta, Juan escribió lo que hemos visto y oído y palpado concerniente al verbo de vida, queriendo decir: mi testimonio es de primera fuente. Yo estuve con Cristo y lo que vi de Él se los estoy diciendo. Pues el testimonio que da en Apocalipsis es de primera mano. Miré y oí. Y oí, dice, una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas. La voz que escucha Juan, no tiene duda él, proviene del cielo. Y esa frase estruendo aparece en el capítulo 1, versículo 15, para hablar de la voz del Señor Jesús, como un estruendo de muchas aguas. Cuando usted tiene oportunidad de visitar al mar, espero que haya tenido ya oportunidad, durante el día, con todo el movimiento de vendedores, gente jugando, conviviendo, quien lleva allí su música, o pasan este grupo que le ofrece tocar unas cancioncitas, uno no aprecia muy fuerte en su volumen real el sonido del mar. Pero cuando usted camina por ahí en la nochecita,
preferentemente tomado de la mano de su esposo, de su esposa o de sus hijos, allí sí ruge el mar, allí sí se oye más fuerte. Y si hay piedras cerca, se oye todavía más duro. Y hasta uno dice, ¿cómo se me ocurre meterme a mí en el día aquí? Está re duro esto. Pues dice Juan, yo escuché una voz como el estruendo de muchas aguas. Y en el libro de Apocalipsis, estos ejemplos de la creación se utilizan para hablar de algo que es muy, muy fuerte. Recuerde que Juan estaba escribiendo desde la isla de Patmos. Conocía bien desde antes también. Pero ahora estando en una isla no nos parece difícil que él tome el ejemplo de la naturaleza para decir, la voz que oí se parecía a la del mar. Un rugido muy fuerte, pero además de eso, como sonido de un gran trueno. Otro ejemplo de la creación. Y si él tuvo la experiencia de alguna tormenta estando en la isla de Patmos, pues seguramente también le queda clarito, aunque también seguramente en su vida escuchó muchos otros truenos. Mas no podemos pensar que solamente Juan está guiado por el Espíritu de Dios, pero solamente está pensando en sus experiencias, en el conocimiento empírico de estar en una isla o de lo que ha vivido en su tiempo de vida, valga la redundancia, en esta tierra, sino que debe estar refiriéndose al trueno que se oyó en Éxodo 19:19, cuando el Señor entregó las tablas de las tablas de la ley a Moisés en el monte Sinaí, y su voz era como de un trueno y todo el monte se cimbraba ante la voz del Señor. Tanto así que el pueblo de Israel le dijo a Moisés, ya no hable el Señor con nosotros, que te hable a ti nomás. Y mejor tú vienes y nos dices qué cosita quiere. La voz imponente de el Señor quizá pasaba por la mente de Juan, pero no es el Señor el que está hablando. Es una voz fuerte, como el sonido del mar. Es una voz que reclama la atención, pero no es un trueno, ni es la voz del Señor. Y la voz era como el sonido de arpistas tocando sus arpas. Y ahí a lo mejor nos confunde, porque viene de dos sonidos muy, muy fuertes, estruendosos. Y si usted ha escuchado un disco de arpa, ¿verdad? Pues el arpa tiene un sonido delicadito. No sería como la guitarra eléctrica con un buen distorsionador, aquellos que nos gusta hacerla rugir, ¿verdad? Suena fuerte, como de rock. No se me espante, pues es un instrumento. Pero no es así, el arpa es más delicada. Usted sabe que Juan también conocía la tradición judía. El arpa estaba relacionada con las profecías. Es más, el mismo libro de Apocalipsis, ahí enseguidita nos habla de esto. En el capítulo 15, versículo 2. Vi como un mar de cristal mezclado con fuego y a los que habían salido victoriosos sobre la bestia, sobre su imagen y sobre el número de su nombre, en pie sobre el mar de cristal con arpas de Dios. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Oh Señor, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus justos juicios han sido revelados. Esa escena caricaturesca, donde los creyentes vamos a estar sentados en una nubecita esponjosa, con un arpa, tocando y alabando al Señor para siempre, está tomada de textos como este, pero déjeme decirle que es ridículo. Los creyentes no vamos a estar flotando en una nubecita esponjosa con un arpa en las manos. Los creyentes vamos a estar sirviendo al Señor en la hermosura de la santidad por siempre. Aquí se habla de gente que salió victorioso sobre la bestia, es decir, que vencieron a la bestia porque no recibieron su sello, porque prefirieron ser muertos por causa del Señor, y que se encuentran en la presencia de Dios y que tocan arpas porque las arpas acompañaban a los profetas.
Cuando se daba profecía, algunos profetas cargaban arpa para acompañar la profecía, porque a veces la profecía era demasiado dura y había que poner una nota suavecita. En Apocalipsis capítulo 14, versículo 2, Juan dice, aquí viene la profecía, se está cumpliendo profecía. Es más, ¿quiere otra referencia? La hay. Otra referencia la encontramos también en el primer libro de Samuel, en el capítulo 10, versículo 5. Y si usted llega allá, aguánteme tantito, ya sabe que traigo Biblia no domesticada todavía y me cuesta, mire. Primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 5. Después llegarás a la colina de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y sucederá que cuando llegues a la ciudad, allí encontrarás un grupo de profetas que descienden del lugar alto con arpa, pandero, flauta y lira delante de ellos y estarán profetizando. Así que las profecías se acompañaban con arpa, y era una manera también de decir, se está dando profecía o se está cumpliendo profecía. En el Apocalipsis se está cumpliendo profecía. Se está cumpliendo lo que Dios ha dicho. Y entonces Juan escucha todo este sonido y en el versículo 3 dice, y cantaban, la voz celestial dice, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Cantad a Jehová, ¿qué dice el Salmo? Cántico nuevo. Una y otra vez los salmos nos lo dicen. Salmo 98.1, 144.9, 149.1 dicen, cantad a Jehová cántico nuevo. ¿Por qué un cántico nuevo? Pastor, dijo las citas muy rápido y nos gusta apuntar. Bueno, se las digo lentecito, pero no las voy a leer porque le quiero leer otra cosita. El Salmo 98.1, 144.9 y 149.1. Y si se le pasó una, vea la repetición instantánea esta tarde, perdone. O pregúntele al de al lado, a lo mejor se acuerda. Pero le quiero leer lo que dice Isaías acerca del cántico nuevo. Isaías capítulo 42, versículos 9 al 10 dice lo siguiente. He aquí las cosas anteriores se han cumplido, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que sucedan, os las anuncio. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad su alabanza desde los confines de la tierra. Cuando el Señor anunciaba una nueva acción, algo que iba a hacer, decía, tiene que corresponderse con un cántico nuevo. Ahora, la palabrita que está ahí traducida en Apocalipsis 14 como nuevo, es una palabra que quiere decir fresco, como de fresco inicio. No dicen en el fútbol cuando hay un cambio, es que trae piernas frescas, ¿no? Porque no sé cómo les haya ido anoche, pero a lo mejor hubo cambios y entraron piernas frescas, ¿verdad? Las mías no están frescas, aunque entre a jugar el último minuto de juego, ya están cansadas de por vida. Pero la palabra nuevo aquí en Apocalipsis es la palabra fresco. Ahora, acuérdese de 2 Corintios 5:17. Y si no se sabe 2 Corintios 5:17, entregue su carta de membresía y, no es cierto. Pero sí se lo sabe. De modo que si alguno está en Cristo, ¿verdad que les entró el miedito? Nueva criatura es la misma, la palabra nueva, allí antes de criatura, es la misma palabra que aparece aquí en Apocalipsis 14, que quiere decir es una creación fresquecita, que no tiene pasado. Cantad a Jehová cántico nuevo, porque lo que está haciendo es nuevecito. Es el cumplimiento de las profecías. Cuando estos 144,000, el día del regreso de nuestro Señor Jesucristo, sean concentrados en el monte Sión para recibir al Señor. Imagínense la escena, por allá hay un inmenso ejército que viene con sus armas nucleares, helicópteros, aviones de guerra, tienen portaaviones apostados en los mares cercanos, tienen tanques, tienen de todo y dicen, no vamos a permitir que Cristo Jesús regrese. Cuando lo vean, disparen. Bueno, no lo dice la Biblia, pero esa es su intención. La batalla del Armagedón. Estos van a llegar bien campantes. Aquí dijo el Señor que nos juntemos. ¿A qué otros juntó el Señor en un monte?
a los apóstoles, id a mis discípulos y decirle que los veo allá donde les dije. Como se fue el Señor, regresará en carne. Por eso ascendió, por eso no desapareció, porque subió encarnado al cielo. Hoy está físicamente presente en el cielo. Así regresará, dijeron aquellos ángeles a los apóstoles. Así como se fue rodeado de sus seguidores, el Señor va a regresar rodeado de sus seguidores. Y aunque haya un ejército allí que va a querer impedir la venida de nuestro Señor Jesucristo, estos van a llegar allí como si nada. 144,000 sin que falte uno solo. Y se va a oír un canto. Y en ese canto va a haber un cántico nuevo porque se está cumpliendo profecía para el Señor. Y los únicos que van a aprender ese canto son los 144,000. ¿Por qué? Ya íbamos emocionados y los frené con el ¿por qué? Solo a ellos se les concede aprender este canto. La palabra del Señor nos dice exactamente por qué solo a ellos. Podemos inferir, parece, de lo que sigue allí. Sino los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra son los que no se han contaminado con mujeres, los que siguen al Cordero a donde quiera que va, los que han sido rescatados y los que son primicias del Señor. Porque estos habrán cumplido la misión de predicar el Evangelio a todas las naciones. Porque estos habrán ido a acabar la gran comisión, que en el rapto de la iglesia todavía habrá quedado inconclusa. Estos saldrán a predicar y gozarán de una comunión estrecha con el Señor. En el tiempo de más pecado en el mundo, ellos van a tener la comunión más estrecha con el Señor que todos los que estén en la tierra. Porque ellos serán obedientes, porque ellos irán a donde va el Cordero, porque no van a ser intimidados y porque no se van a contaminar. Y ellos escuchan y se unen al canto celestial. ¿Se da cuenta? El canto que se cantará en el cielo se va a empezar a cantar en la tierra por estos 144,000. Y lo más probable es que tenga que ver algo con la salvación del Señor, porque en Apocalipsis se le canta al Señor una y otra vez por su salvación. Así que estos 144,000 gozarán de una comunión con el Señor, con un cántico nuevo que es respuesta al actuar de Dios. La redención final estará muy cerca. Y ellos incluso la van a cantar. Y a lo mejor dice, bien por ellos, pastor. Se ve que va a estar buena la escena. Sí, pero proclamarán al mismo Cordero que usted y yo. Y predicarán el mismo evangelio que usted y yo. Con el mismo Espíritu de Dios que usted y yo, y con la misma palabra que usted y yo. Déjeme seguir, porque hay algo más que nos muestra Juan. ¿Vio cuántas muestras de su consagración están aquí? Dice que ellos han sido rescatados de la tierra. ¿Por qué si siguen en la tierra? Bueno, es que fueron rescatados del modo de vivir mundano de esos días. Acuérdense que una y otra vez aparece la frase los moradores de la tierra, los moradores de la tierra, los que moran en la tierra, queriendo decir aquellos que han puesto su corazón en las cosas de este mundo. Pero ellos han sido rescatados de eso. Ellos tienen una mente concentrada en el Señor. Ellos son el instrumento que Dios enviará para mostrar misericordia en medio de la ira. El profeta Habacuc oró de esa manera. Vaya a Habacuc, capítulo 3.
Si no encuentra a Habacuc, le doy una pista. En las páginas más limpias de todas nuestras Biblias está Habacuc. Verás que casi nadie lee. Si usted sí lo lee, gracias al Señor, pero están muy limpiecitas esas. Yo casi no veo que nadie tenga versículos subrayados de Habacuc ni puestos en su casa. Deberíamos empezar, pero bueno. Oh Señor, he oído lo que se dice de ti y temí. Aviva, oh Señor, tu obra en medio de los años. En medio de los años, dala a conocer. En la ira, acuérdate de tener compasión. Usted sabe cuándo profetizó Habacuc. Ya venían los caldeos. Ya venían los caldeos. Y lo que Dios le mostró que los babilonios o caldeos harían al pueblo de Israel, le escandalizó a Habacuc. Dijo, Señor, no permitas esto. Demasiado puro de ojos eres para ver lo que estos están a punto de hacer. Otra vez le digo lo que le dije la semana pasada. Ha visto las noticias de las atrocidades que hizo un grupo terrorista entre los israelitas. No son videos que den ganas volverlos a ver. Si ya los vio una vez, con eso tiene. Habacuc sabía lo que los caldeos, que era un pueblo sanguinario y cruel, iban a hacer. Y oraba, Señor, aviva tu obra. ¿Sabe que yo he visto esto? Te lo voy a pasar. Ay, no puedo hoy. ¿Sabe que yo he visto ese versículo citado muchas veces en muchos aniversarios de muchas iglesias? Aviva tu obra, Señor. Como diciendo, Señor, estamos muy dormidos, avívanos. Pues hermano, avívese. Pues si le falta devoción, agárrele la devoción. Si no predica, predique. ¿Para qué le pide al Señor, avívame? Si ya sabe el problema, resuélvalo con una oración. Y ni siquiera Habacuc estaba hablando de aviva tu obra, como queriendo decir aviva tu iglesia, ni aviva tu pueblo. ¿Sabe lo que estaba diciendo Habacuc? Es probable que esto sea más bien una queja de Habacuc contra Dios. Que le dijera, aviva tu obra. Vuelve a actuar como lo hiciste antes. Señor, estás dejando de hacer lo que antes hacías. En medio de los años, dala a conocer. En la ira, acuérdate de tener misericordia. Es como si Habacuc dijera, mira, Señor, antes castigabas a tu pueblo, pero tenías misericordia. Parece que hoy vas a castigar a tu pueblo sin tener misericordia. Así que acuérdate de tener misericordia cuando traigas a los caldeos para ejecutar tu ira sobre tu pueblo Israel. Ya le agarró. Esa oración de Habacuc parece estar contestada en Apocalipsis 7 y 14 con los 144,000. Una vez más contestada allí. Es una muestra de la misericordia de Dios el que Él prepare un grupo de hombres que serán rescatados de la tierra, que abandonarán todo deseo de las cosas materiales y de las pasiones carnales para concentrarse en la misión que el Señor les dará, que es llevar el Evangelio. Parece un grupo extraordinario. 144,000 héroes. ¿Qué otra característica tiene? Bueno, tiene otras más. Estos 144,000 sellados, dice, estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son castos. Cuidado con esto. Esto no quiere decir que la relación íntima marital contamine, y mucho menos porque se habla de mujeres. Es un regalo de Dios dentro de los confines, de los límites del matrimonio, la relación íntima. Pero estos vivirán en un tiempo de alta inmoralidad. Acuérdense que el anticristo es el hijo favorito de Satanás. Altamente blasfemo, pecador y por ende permisivo. Hará y dejará que todo mundo haga lo que quiera.
oportunidades, tentaciones van a tener estos 144,000, pero a cada paso. Si hoy nos escandaliza lo que vemos en los medios de comunicación, imagínese cuando Satanás esté gobernando a través de su hijito el anticristo. Pero dice, ellos son castos. Otra manera de traducir la palabra castos es son vírgenes. Se van a conservar puros. Van a tener oportunidades de desviarse del cometido que Dios le dio por medio de tentaciones sexuales y se van a apartar, a mantener puros. Además dice de ellos, estos son los que siguen al Cordero donde quiera que va. Qué frase tan bella. Porque el Cordero no ha regresado hasta este punto. Los 3 años y medio en que han sido sellados y han servido al Señor son descritos como un seguir al Cordero. Le siguen, le siguen. Pero el Cordero está todavía en el cielo, no ha descendido. Sí, pero es como si ellos casi lo pudieran ver y palpar y vieran sus huellas en el piso y podrían decir, aquí va y yo lo voy a seguir. Voy a andar a donde Él vaya, no voy a ir a otro lado. Es bien conocido de ustedes, hermanos, y de ninguna manera me comparo con el que está aquí, pero es un ejemplo nada más. Es bien conocido de todos ustedes que a mí no me gusta viajar. No me gusta estar lejos de mi familia. Yo le he dicho a mi reina, yo no me casé para estar lejos de ti, pero esto es lo que me puso a hacer el Señor. Y luego nace Esli, pues el doble. Y luego los pretzel saben igual en todos los aviones. Y el refresco sabe igual en todos los aviones. Y en los camiones. Pero lo que me gusta es lo que pasa en el otro lado del viaje. Como lo que ya les conté. Ver la palabra de Dios en acción. Eso es lo padre. Eso es lo que me da vida. Eso es lo que enciende. Le echa leña al fuego. Le mete gasolina al corazón. Porque llegas ahí y ves al Cordero actuar. Estos siguen al Cordero a donde quiera que va. Donde quiera que va. Donde quiera que va. Es un seguir como el de los cristianos hoy. Es un seguir como el nuestro. Es como Lucas 9:23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Hasta aquí le parece que son super cristianos? Siga conmigo. Estos han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. La palabra rescatados en otro lado se traduce, estos son los que han sido redimidos. Estos han sido redimidos. Es decir, son verdaderos creyentes comprados por la sangre de Cristo Jesús. Entonces, aunque son judíos que ya aceptaron al Mesías. Hoy no lo han aceptado. Pero ellos ya habrán aceptado al Mesías. Ya son creyentes en Cristo Jesús y por tanto redimidos, comprados. La palabra redimir viene de una palabrita que en su raíz griega tiene allí inmerso mercado. Es como comprar de entre el mercado, porque en los mercados también se vendían esclavos. Es como si Dios hubiera ido al mercado de esclavos del pecado y hubiera dicho, dámela a ella, también a ella, a ella que está atrás, a él, a ella, a él. Y fue escogiendo los que iba a redimir. Estos están entre los redimidos. En Apocalipsis 7 se habla que ha redimido a gente de toda lengua, de toda nación, como lo estábamos cantando hace un ratito. Estos son verdaderos creyentes, han sido redimidos y además tienen el lugar de ser primicias para Dios y para el Cordero. Acompáñame a otro lugarcito donde aparece la palabra primicia. ¿Ya le sonó o no? Sí, ¿verdad? Ya sabe a dónde me dirijo. A ver, ¿para dónde? Ay, no, por ahí me soplaron uno que no es.
Primera a los Corintios. Primera a los Corintios, capítulo 15. Versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Cristo es las primicias de los que durmieron porque Él es el primero que resucitó. Es el primer fruto de todos los que serán resucitados. La ofrenda de primicias en eso consistía y todavía hay quien la practica así, y algunos en un sentido muy literal. Las primicias era la primer parte de la cosecha de cada temporada y era lo que, por ejemplo, estamos en temporada de cosecha ahorita, ¿verdad? Por eso hay letreritos de Harvest y eso y calabacitas y demás. No las de Halloween, las otras, las que no tienen caras feas. Entonces es tiempo de cosecha, entonces venía el tiempo de cosecha y se traían los primeros frutos de la cosecha para el servicio del Señor. En iglesias, en congregaciones, en pueblitos, en rancherías de nuestro país, nuestros hermanos todavía llevan las primicias. Y les he contado que ya me tocó llegar a un culto donde llevaban los primeros pollitos que una gallina tuvo. Y entonces se recogieron las ofrendas y mientras todos pasábamos así de las iglesias que marchan y depositan la ofrenda aquí, un hermano pasó con una caja de cartón con agujeros y ahí iban los pollitos. Piu, 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 piu. Y ahí estuvieron, yo pasé a predicar y estaban los pollos haciendo pío, no sé cómo se diga eso. Todo el sermón se lo aventaron allí. Ese era un pío impío porque estaba distrayendo el sermón. Pero esas son las primicias, los primeros. Cristo Jesús es las primicias de la gran cosecha de resucitados. Estos son las primicias de los redimidos que estarán reinando con el Señor para siempre. Estos son las primicias, son el comité de bienvenida, los que estarán en la tierra preservados para el Señor y estarán viendo al Señor regresar del cielo. Estarán cantando un cántico nuevo. No sé si la batalla tuya se parezca, pero ay, cómo le pone a uno las pilas. Sabe que tengo una listita de himnos que a veces uso cuando voy a predicar. Y se pone las pilas, ¿cómo no? Entonces estos van a estar allí. Son las primicias, pero dice allí, son primicias para Dios y para el Cordero. ¿Ya le parecen superhéroes? Dice el versículo 5, en su boca no fue hallado engaño, están sin mancha. Ese estar sin mancha no quiere decir que no pecan. Ese estar sin mancha está a la luz del contexto inmediato que es en su boca no fue hallado engaño. Es decir, el uso de nuestra boca en toda la Escritura es un parámetro de nuestra santificación, ¿cierto o no? Lo leemos, entre otros textos, en Lucas 6:45, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué tan sucio está tu corazón? Tu boca nos lo va a decir. ¿Qué tan limpio está tu corazón? Tu boca nos lo va a decir. El uso de nuestra lengua es un parámetro de nuestra santificación. Se nota quién anda con el Señor porque de Él sale alabanza, de Él sale palabra edificante, palabra sazonada con gracia, menciona la Escritura. Si en tus conversaciones no está el Señor, déjame decirte, hermano, que estás llenando tu corazón de cosas del mundo. En ellos no fue hallado engaño, porque su boca, además de ser un parámetro de su santificación, también será un parámetro de su precisión. Predicarán la palabra del Señor con fidelidad, sin engaño. Se parece a las palabras que le dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Ya casi acabamos. Yo sé que usted está como yo diciendo, pues no, que nos iba a llevar hasta Navidad. Pues sí, pero tenemos que avanzarle, entonces por eso me apuré. Dice primero a los Tesalonicenses capítulo 2,
Versículo 3, a partir de allí leo: pues nuestra exhortación, dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses, no procede de error ni de impureza, ni es con engaño, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Pausa. Para aquellos 144,000 sería muy fácil librarse de persecución y de problemas si tuercen tantito el evangelio. Pero no lo van a hacer, porque en su predicación no va a haber engaño. No van a doblarla, no van a acomodarla para ser mejor recibidos. Sigue diciendo Tesalonicenses primera, capítulo 2, versículo 4, sino que así como hemos sido aprobados, versículo 5, porque como sabéis, nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras ni con pretexto para lucrar. Dios es testigo, ni buscando gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. No vamos a ir, decía Pablo, no venimos echándole florecitas para que nos aceptaran. Les dijimos la verdad como es. La palabra de Dios sin cubrirla de azuquitar para que les cayera mejor. Se las dijimos como va, como tiene que ser. Estos van a hablar la palabra de Dios con precisión, sin engaño, sin torcerle, sin azucararla, sin acomodarla a las circunstancias, con precisión. Por eso están sin mancha, porque su boca habla con precisión. Platicaba con mi hermano Jesús Gutiérrez Jr. La predicación de estos, ¿cómo va a ser? Bueno, sin duda su hermenéutica, su exégesis, en otras palabras, su estudio debe ser igual que el de todos nosotros. Pero su homilética, su presentación, ¿cómo va a ser? ¿Cómo van a predicar? Buenas tardes, venimos a hablarles de la palabra del Señor. Ojalá no se ofendan. Tenemos algo muy importante, pero que no escuche el anticristo. No, hombre, hermanos, pues como león. Ya a mis alumnos de predicación les he dicho, uno tiene que llegar al púlpito como el gladiador en esa primera escena, ¿no? Perdonen el ejemplo mundano, yo sé que ustedes son muy santos, no ven películas, pero los que también tropezaron viendo esa película, ¿cómo sale? Pateando la reja, a ver de una vez cómo va. Pues así. Estos van a andar predicando con valor. Estos van a andar predicando con empuje, con ganas. Y le voy a decir algo, no van a tener tiempo de decir, nos vemos la otra semana para la segunda parte. Porque tienen que cubrir toda la tierra en 3 años y medio y solo son 144,000. ¿Y sabe qué es lo que nos deja ver? El poder de la predicación del evangelio para transformar al hombre, y a veces de un solo golpe. Hay quienes son como Nicodemo. Nicodemo, el Señor lo fue atrayendo con cuerdas de amor y tuvo su entrevista con el Señor. Y luego allá entre los estudiosos y religiosos habló y como, ay, tú también eres yo. No, espérate, cálmate. Hasta que llegó el momento de decidirse y de mostrar una resolución en su corazón y unirse a José de Arimatea para decir, queremos el cuerpo del Señor porque lo vamos a ir a enterrar. Y allí pintó su raya, diríamos en México. Es decir, allí dijo, sí, yo soy de ellos, yo me identifico con los seguidores porque voy a ir a enterrar a este maestro. Pero hay otros que son como Zaqueo, que en una plática tienen, y suficiente para que el Señor ponga el sello de aprobación y diga, hoy ha venido la salvación a esta casa. Predique, y predique mucho, porque hay muchos Nicodemos a los que el Señor va trayendo de un pasito, pero hay muchos Zaqueos a los que el Señor trae de un golpe. Estaba predicando en alguna ciudad y me encargaron una predicación evangelística. Hablé del evangelio y hubo tiempos de respuestas. Se acabó el servicio y nos fuimos a cenar. Era un campamento. Y mientras que estábamos cenando, en ese no iba mi reina, estábamos cenando, los muchachos estaban organizados para traer los platos y servir las mesas y demás. Y llegó un jovencito aquí y me puso el plato
y cuando me volteé para darle las gracias, le vi el rostro descompuesto y se fue. Y me quedé pensando un poquito y les pregunté a los que estaban en la mesa, ¿estaba llorando? Y me dijeron, sí. Les dije, espérenme. Y me fui a buscar al muchacho. No estaba en la cocina y pregunté por él y me dijeron, se fue para allá. Y me lo encontré en un columpio sentado y estaba llore y llore y llore. Y le dije, oye, ¿estás bien? ¿Te puedo ayudar? Y me dijo, es que ya se acabó el tiempo, ¿verdad? Y le dije, ¿de qué? Dice, ya no puedo ser salvo. Le dije, ¿por qué? Porque ya se acabó el servicio. Le digo, no. ¿Por qué dices eso? Y perdiendo un poco la compostura y con la voz quebrada me empezó a decir, es que yo sé que sí soy pecador. Y tengo entendimiento de que solo puedo ser salvo si creo en Jesús. Pero no sé si todavía puedo. Y le dije, pues ahorita aquí. Si crees, rinde tu vida a Cristo. Y entregó su vida allí. Hace como 3 años regresé a la misma ciudad. Y llegó alguien por atrás y me puso la mano aquí. Y ya no es un jovencito. Y es un joven, ya en edad trabajadora y todo. Le dije, ¿cómo estás? Me dice, bien. Le digo, ¿qué andas haciendo? Estoy sirviendo en la iglesia, en el grupo de alabanza. Pues me da mucho gusto que sigas en el Señor. Hay saqueos por allí, a los que a veces con un solo golpe de la espada del Espíritu tienen. Hay otros que van a estar muchos. Hay otros que de un solo sablazo caen. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Porque Él es digno. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Porque hay muchos perdidos. Es que haya escogido el Señor, quién sabe quiénes son. Por eso es que nos manda a predicarle a todos. Usted le dice, ¿eres tú escogido para salvación? Pues a lo mejor eres, pero nadie lo sabe hasta que creas o no creas, ¿verdad? Así que mejor te predico el Evangelio. ¿Ya le quedó claro este cuadro de superhéroes? ¿Verdad que no son superhéroes? Una vez le voy a decir por qué no son superhéroes. Porque estos que han sido rescatados de la tierra, estos que han dejado las cosas terrenales para enfocarse a una misión, una única misión, es como lo que escribió el apóstol Pablo a los colosenses cuando les dijo poner la vista en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Todo creyente está llamado a poner la vista en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Estos son los que no se han contaminado con mujeres porque son castos. Todo creyente está llamado a vivir una vida pura, no solamente sexual pura, sino en toda forma. Mateo capítulo 5, versículo 6 dice, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Levítico 3 veces dice, sed santos porque yo soy santo. Estos son los que siguen al Cordero donde quiera que va. Todo discípulo de Jesús es llamado a seguir a Cristo en un seguirle activo y a costa de lo que sea. El verbo seguir aquí de hecho está en verbo presente, lo cual quiere decir siempre están siguiendo al Cordero. Casi como si pudieran ver sus pisadas, ellos van a donde Cristo quiere que vaya, ellos hacen lo que Cristo quiere que haga. No son superhéroes. Estos son los que han sido rescatados, los que han sido redimidos. En Él nos redimió por su sangre, dice Efesios capítulo 1, versículo 7. En su boca no fue hallado engaño, están sin mancha. Todo creyente está llamado a predicar la palabra de Dios con pasión y con precisión. No son superhéroes. Solamente serán escogidos para un momento de la historia muy particular, pero usted y yo tenemos las mismas responsabilidades, pero tenemos al mismo Espíritu Santo para llevar a cabo esta misma obra.
Así que dejémonos de jugarle al cristianito si alguno de nosotros lo está haciendo. Porque para ser cristiano quiere decir que el Señor consume tu pensamiento, consume tus emociones, consume tus deseos, consume todo lo que eres. Te dedicas a Él y solo a Él. Y por supuesto que haces cosas de este mundo, pero las haces a la luz de su gloria. Tienes un trabajo porque ese trabajo no solamente te da para ti, te da para sostener la obra de Cristo en tu iglesia local y la obra de Cristo alrededor del mundo. Porque o vas o envías, pero no tienes escapatoria. Y tanto el que va como el que envía tienen la misma pasión por Cristo, entonces es la misma pasión por la comisión que Él dejó. Porque esto que ellos van a hacer, les tocará hacerlo en un tiempo muy particular, pero es lo mismo que nos toca hacer a nosotros. Lo mismito. Inundar esta tierra con la predicación de la palabra y que el Señor salve a los que haya de salvar. Empieza por tu casa. Empieza por tu trabajo o escuela. Empieza por tu comunidad. Empieza por esta colonia, por esta ciudad, por este país, por el resto del mundo. No vamos a parar hasta que Él venga. Y vamos a ir hasta que Él nos lleve. Y el día que Él nos lleve, ojalá tengamos algo para decirle: Señor, aquí está. Me diste un talento, te traje otro. Vamos ahora. Señor, no hay pretexto. Es el mismo Espíritu Santo que ellos van a tener. Es el mismo Espíritu Santo que vino sobre los que despidieron a tu Hijo en aquel monte, Señor, en el monte de los Olivos. Es el mismo Espíritu Santo que estará sobre estos 144,000, es el mismo que está en nosotros, para concedernos un enfoque único, una mente reservada, hecha para ti, para tu gloria, para tus mandatos, para tus propósitos, para tus planes. Es el mismo que, como dice Judas, puede mantenernos sin mancha en este mundo, como lo hará con ellos. Es el mismo que nos ha redimido. Seguimos al mismo Cordero, a quien físicamente no vemos, pero cuando lo vemos actuar, entonces decimos: aquí estaba el Cordero y yo ni siquiera me había dado cuenta. Es mucha soberbia pensar que es nuestra predicación la que trae al pecador a nueva vida. Por supuesto que no, eres tú, es el Cordero caminando entre las multitudes, su Espíritu dando vida, llamando al arrepentimiento y a la salvación y generando la vida que nadie puede generar. Por eso es que vamos a donde va, por eso es que vamos a donde llama, por eso es que venimos aquí, porque aquí también convoca. Por eso es que nos ha asignado trabajos y escuelas y hogares y colonias y ciudades donde nos pone como ejército desplegado en esos lugares para llevar a cabo sus propósitos. No sea que después de vivir esta vida no tengamos ninguna ofrenda, ningún fruto que entregarle. Que digamos: me diste tantos años de vida y no hice nada, o hice muy poquito. Qué vergüenza, qué terrible. Habernos distraído con la brillantina de este mundo y haber cambiado el oro celestial por plastiquitos brillantes. Qué vergüenza llegar ante ti y decir: viví en una ciudad de 30 millones, pero no le prediqué a ninguno. Viví en un mundo de 8 billones de personas
pero apenas te traje 100. Tú eres digno de más. Nuestros años no son suficientes para darte lo que mereces. Pero en tu soberanía y sabiduría nos has determinado los días de nuestra vida. Ni uno de ellos va a faltar, ni uno de ellos va a sobrar para cumplir tus planes. Nos escogiste para un tiempo así, como Esther. Y ya no vale la pena ver lo que no hicimos. Ahora es tiempo de que esta iglesia, que empiece por cada uno, que no esperemos al de al lado, a que se prenda el de al lado, que empecemos. Es tiempo de que esta iglesia llegue más allá, ofrende más, vaya más, proclame más aquí en esta colonia, en esta ciudad. Participe más en los estudios, participe más en la oración, participe más en los cultos. Que a nadie se nos haga fácil, ni costumbre, como advierte la Escritura, ausentarnos, mucho menos cuando estamos viendo literalmente que aquel día se acerca. Es hora de que empiece en mí. Que tu palabra, Señor, como lo has prometido, haga aquello para lo que le enviaste. Amén.